La política de Estado contra el crimen. 60 minutos con la participación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana. Aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. Tal como lo habíamos anticipado, tendremos la oportunidad de conversar en estos 60 minutos con la fiscal general, jefa del Ministerio Público, la licenciada Thelma Aldana, quien ya está en nuestros estudios. Así que, antes que nada, darle la cordial bienvenida. Sabemos que su tiempo es muy ocupado y que, de hecho, ha dejado su actividad en el Consejo por comparecer ante la audiencia de Radio Cadena Sonora, por lo cual le agradecemos doblemente, licenciada. Qué bueno tenerla en Radio Cadena Sonora, que es su casa. Gracias, Luis. Buenas tardes. Agradeciéndole por esta entrevista y estamos a la orden. Y claro, sabemos que sus funciones también requieren precisamente de contemplar varios flancos, pero ¿cómo puede resumir usted, licenciada Thelma Aldana, este arribo al Ministerio Público? Viene de la Corte Suprema de Justicia, del organismo judicial, y se enfoca en esta actividad tan importante del país. Indudablemente para mí es un gran reto. Desde el momento en que asumí como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, y mi objetivo es entregarme de lleno a un trabajo transparente, un trabajo ordenado y que haga incidencia en la población. Esa es la obligación que tenemos los funcionarios cuando tenemos la oportunidad de ocupar un espacio como este. Y si ve al futuro de su mandato completo, ¿qué piensa en cuanto a ese reto? ¿Cómo lo vislumbra? Hay muchos aspectos que debe de mejorar el Ministerio Público, indudablemente, a pesar de que debo de reconocer que han habido avances importantes. Uno de los retos que estimo debo de enfrentar es una mora fiscal de 1.200.000 casos pendientes de resolver, independientemente de aquellos otros que ya se están gestionando. Es decir, hay una cifra de 1.200.000 expedientes que debemos de atender inmediatamente, porque cualquier proyecto del Ministerio Público no puede construirse sobre una mora de esa magnitud, de tal manera que una de las primeras acciones que he tomado es implementar una fiscalía especializada, una fiscalía de sección liquidadora, para que trabaje única y exclusivamente sobre esta mora que se da en todo el país. ¿Empieza a tener sus frutos esta fiscalía? Recién acabamos de emitir el acuerdo de creación. El acuerdo lo autoriza el Consejo del Ministerio Público. Lo hemos publicado en el diario oficial y el próximo mes espero que ya tengamos toda la organización, el espacio físico y la capacitación adecuada a los fiscales que van a integrar esta fiscalía. Yo estimo que en el mes de diciembre empezará de lleno sus funciones. ¿Por qué ese retardo? ¿Por qué tantos casos? Que cual sea un número mayor de 1 millón para cualquier cosa es muchísimo. Yo estimo que esto se debió a que desde que inició el Ministerio Público, el organismo judicial le trasladó expedientes que se estaban tramitando en aquellos años y pues sin duda hubo un descuido en cada una de las gestiones del Ministerio Público, porque se prestó más atención a los casos que iban ingresando y se fueron dejando muchísimos expedientes en los que hoy constituyen esta mora y en los que encontramos todo tipo de hechos o de delitos, desde el robo de una cadena o de un celular, que es importante porque la persona que sufrió ese hecho esperaba una respuesta del Ministerio Público y asumo que hay hasta expedientes de delitos graves.
Es decir, pues, que habrá que clasificarlos primero y después actuar sobre esa línea. Esa es la primera tarea que debe de cumplir la Fiscalía, hacer un banco de datos, establecer qué clase de expedientes hay y clasificarlos para empezar su análisis. Licenciada, ¿cuál cree usted que debe ser la tónica de la Fiscalía General, del Ministerio Público, hoy por hoy? Porque vemos este gran número de casos, vemos también la enorme necesidad que hay en la aplicación de la justicia del país, pero ¿qué rumbo realmente debería tener? ¿Cuál es la política general bajo su administración? Precisamente el Ministerio Público el día de hoy se convirtió, a partir de la firma de compromiso político de los 3 presidentes de Estado, en el ente que va a coordinar la construcción de esa política criminal democrática del Estado, puesto que si bien hay esfuerzos de las diferentes entidades involucradas en el sector justicia, hay necesidad de sistematizar, de ordenar, de coordinar esos esfuerzos y traducirlos en una política que pueda implementarse de manera ordenada, sistemática y que haga frente a la criminalidad del país de una manera sólida y fuerte. Hablemos precisamente de esta carta de compromiso que ustedes firman, los 3 jefes de Estado, de la política criminal democrática del Estado. Usted dice sistematizar, coordinar. ¿Qué más contiene esta política, licenciada? La carta de compromiso que el día de hoy se suscribió por los 3 presidentes de Estado y el Ministerio Público tiene su asidero legal en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia del 15 de abril del año 2009. En este Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia se establece como uno de los compromisos, específicamente el número 41, formular la política criminal del Estado de Guatemala como un esfuerzo coordinado entre el organismo ejecutivo, judicial, legislativo y el Ministerio Público, de tal suerte que este compromiso estaba pendiente desde hace muchos años. Sin embargo, siempre es momento oportuno para tratar de impulsar y de implementar un proyecto de esta magnitud. Una política criminal, ya tenemos suficientes leyes como para cumplirlas, y eso es lo que muchas veces se reclama o se aduce, pero ¿en qué colaboraría? ¿Cuál sería su efectividad? Esta política es indispensable indicar que debe responder a un esfuerzo articulado de los poderes del Estado, de instituciones estatales, de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, sector académico, organismos de la cooperación internacional y otros entes que nos permitan construir esa política general de intervención en los hechos de violencia, que nos permitan definir estrategias de prevención. Yo estimo siempre que la prevención es más importante que la sanción, y en ese sentido la prevención debe de contemplarse en todos los niveles, sin renunciar al control ni a la sanción de las conductas delictivas, que es un monopolio asignado por ley al Estado guatemalteco. De alguna manera, cada uno de los organismos de Estado ha ido por su lado, licenciada, como para ir buscando esta articulación. Efectivamente, cada uno de los organismos de Estado ha hecho sus esfuerzos, unos más sostenidos que otros, pero ha hecho falta esa comunicación, esa coordinación que debe darse entre los 3 poderes del Estado y el Ministerio Público con otras entidades en relación a cómo enfrentar la criminalidad en el país. Deben de articularse esos esfuerzos. En muchos casos hemos visto que hay duplicidad de estos mismos esfuerzos. Al organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y del propio organismo ejecutivo, le compete especialmente la prevención del delito, pero debe de trabajarse la prevención de una manera articulada.
En ese sentido, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, por citar a dos de los ministerios, juegan un rol fundamental. El Ministerio de Educación porque debemos de incidir en las escuelas, en los colegios, mediante programas concretos que ayuden a nuestra niñez desde su inicio de la escuela o del colegio. Por ejemplo, uno de los delitos más denunciados o el más denunciado en el país es violencia contra la mujer y no se trabaja de manera articulada la prevención. Yo estoy convencida de que en la medida en que en las escuelas y en los colegios tratemos la sensibilización para evitar la violencia contra la mujer, que tiene sus particularidades profundas en un sistema patriarcal, y que si empezamos a atacar ese sistema patriarcal desde las escuelas se va a irradiar a la familia y quizá algún día Guatemala pueda estar libre de violencia contra la mujer. Y es solo por citar uno de los tantos delitos, de la gama de delitos que debemos de atacar a través de la sensibilización y de la prevención. Aquí suelen haber ciertas diferencias también entre los presidentes de cada uno de los organismos de Estado, y obviamente el Ministerio Público juega un papel importante, a tal punto que antes que la designación del fiscal general venía de otra forma, también en ese momento se consideraba un problema o una injerencia de un presidente hablando con un jefe del Ministerio Público. Sin embargo, me parece que hay momentos en los que tiene que haber esa comunicación y no debe condenarse, por ejemplo, el hecho que se hablen entre los presidentes de los organismos de Estado, lo que muchas veces, repito, se ha malinterpretado. ¿Resolvería esta política de alguna manera este dilema? Es que lo que no debe de haber es subordinación entre un poder del Estado con respecto del otro, ni del Ministerio Público. Pero el hecho de ser celosos de esa autonomía no implica que estemos peleados, no implica que no podamos hablar, que debemos de coordinar. Y yo siempre estaré dispuesta a hablar con el señor presidente de la República, el señor presidente del Congreso, el señor presidente de la Corte y del organismo judicial, en la medida en que sea para coordinar esfuerzos, para trabajar por un país diferente, para impulsar programas y proyectos que tengan incidencia en la población que está realmente cansada de este clima de violencia que tenemos. Y yo siempre he pensado que ya es tiempo de devolverle la calle a la ciudadanía honrada. Que de hecho su paso por el organismo judicial, el haber estado al frente también como presidenta de un organismo de Estado, le debe de cambiar la visual en torno a esta comunicación de la que estamos hablando y a las funciones y de cada uno de estos entes. Por supuesto, cuando fui magistrada de la Corte Suprema y presidenta de la Corte y del organismo judicial, lo primero que hice fue acercarme a los dos presidentes de Estado y manifestarles mi anuencia a esa coordinación y a ese trabajo articulado que debe de darse. Yo no creo que se ponga en riesgo la independencia del organismo judicial o del Ministerio Público por el hecho de dialogar y de acercarse a los presidentes de Estado y tratar de plantearles propuestas de coordinación, propuestas de esfuerzo de cada uno de los poderes del Estado. Parte de la política sin duda va a contemplar la instalación de un comité de seguimiento a esta política criminal democrática del Estado, y ese comité debe estar integrado por representantes de los presidentes de Estado y del Ministerio Público, y yo espero que si damos resultados, creo mucho en la gestión por resultados, si somos capaces de presentarle avances a la población, posteriormente esta política que vamos a construir puede convertirse en un proyecto de ley que estaríamos presentando
al Congreso de la República para que ojalá se convierta en una ley del país y de esa manera ser fuertes ante la criminalidad. ¿Quiénes entran a esta primera etapa, la construcción de la política criminal democrática del Estado? En esta primera etapa, obviamente, representantes del organismo ejecutivo, del organismo legislativo, del organismo judicial, del Ministerio Público, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ACIES, USAID, y procederemos mediante mesas técnicas a hacer consultas a todos los sectores del país. Por eso es la propuesta que subyace democrática, porque tenemos que consultar a los diferentes sectores del país. Hacemos la consulta y luego construimos la propuesta. Posteriormente, cada uno de los entes de los poderes del Estado tendrá que analizarla y hacerle los cambios o la mejora que requiera para posteriormente convertirla entonces en la política criminal democrática del Estado de Guatemala. ¿Nace esta propuesta del Ministerio Público, de su gestión, licenciada? Efectivamente, cuando yo estuve de candidata a fiscal general, incluí dentro de mi plan de trabajo el construir esta política criminal del Estado coordinadamente con los 3 organismos de Estado, de tal manera que yo ya tenía de esta idea desde la Corte Suprema. Me di cuenta de que hacía falta diseñar, construir esta política criminal para el Estado, y veía los diferentes esfuerzos, pero no de manera coordinada, de tal suerte que ya que tuve la oportunidad de ser electa fiscal general, pues una de mis primeras acciones es precisamente invitar a los 3 presidentes de los poderes del Estado a suscribir este pacto político del día de hoy, para luego empezar con las mesas técnicas el trabajo de construcción y de elaboración de la política. Cuando esté electo el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que deberá de tomar posesión el 13 de octubre, pues pediré una audiencia para irle a presentar este proyecto y para pedirle que se sume al esfuerzo. Es obvio que goza del beneplácito de los otros organismos de Estado, pero de manera particular, ¿cómo hoy que firmaron esta carta de compromiso, cómo ve su disponibilidad a que esto se lleve a cabo? Sí, estoy gratamente sorprendida de ver la actitud de los 3 presidentes de Estado, que lo hicieron ver públicamente, pero que también me lo dijeron cuando conversamos privadamente, que los 3 están dispuestos a apoyar, que los 3 creen en el proyecto, y entonces ya nos corresponde como Ministerio Público asumir ese liderazgo de coordinación y hacer realidad en el mes de enero del año entrante la política criminal del Estado. Es decir, que trabajarían toda esta última parte del año para tenerla lista. Efectivamente, vamos a trabajar intensamente a partir del día de hoy hasta diciembre y los primeros días de enero, para estar en condiciones a finales de enero de hacer la presentación pública de la política. O sea que tiene mucha posibilidad, como usted decía, en convertirse en una ley, toda vez que estaría respaldada por el organismo legislativo también. Esa es la idea. No sé cuándo podríamos presentar la iniciativa de ley, que tiene que ser canalizada a través del organismo ejecutivo o del organismo judicial que tienen iniciativa de ley, o por el propio Congreso de la República en la forma que establece la Constitución Política. Pero antes de presentar la iniciativa de ley, yo estimo que estamos en la obligación de dar resultados, de demostrar que efectivamente esta política puede darle una luz de esperanza a la población para enfrentar la criminalidad, y ya con algunos resultados, entonces sí, convertirla ojalá en una ley del país.
para que lleguen esos resultados, primero obviamente hay que construirla y luego aplicarla, es decir que esto lo estaríamos viendo a partir del próximo año, más o menos. Yo diría que más allá del próximo año. La construimos en estos meses, la presentamos durante el mes de enero, en el mes de febrero podríamos empezar su implementación, pero tenemos que trabajar con algún plan piloto que lleva algún tiempo, luego hacer un monitoreo, una evaluación, luego los ajustes que sin lugar a dudas vamos a tener que realizar y posiblemente será para el próximo gobierno al que le estaríamos presentando la propuesta de la iniciativa de ley. Gracias, licenciada Telma Aldana, jefa del Ministerio Público, Fiscal General de la República, por esta interesante entrevista. Nos vamos a la pausa por el contacto que tenemos con nuestros patrocinadores, muy importante por cierto, y luego regresaremos con más. Muy bien, estamos de regreso conversando con la licenciada Telma Aldana, jefa del Ministerio Público, y hablábamos de esta política criminal democrática del Estado que hoy ha sido firmada en su carta de compromiso para su construcción. ¿Cuáles serían los objetivos de la misma, licenciada Aldana? Sí, Luis, como objetivo general, fortalecer la convivencia social armónica y fomentar la cultura de paz que tanta falta hace en nuestra sociedad, siempre teniendo presentes los derechos humanos, el género, la victimología, la pertinencia cultural, mediante la articulación de los poderes del Estado, con énfasis especialmente en la prevención, en la acción coercitiva estatal y en la reinserción social. Como objetivos específicos puedo mencionar que apunta a conformar un grupo interdisciplinario de análisis político-criminal que nos genere estudios permanentes que nos permitan suministrar las herramientas para conseguir los objetivos de atender los diferentes temas del fenómeno criminal en el país, contar con una herramienta que establezca los principios y las estrategias de la política criminal democrática, definir una matriz de responsabilidades que claramente señale las acciones que corresponde llevar a cabo a los sectores involucrados, definiendo los procesos que conllevan y las áreas prioritarias de intervención, contar con una propuesta básica de lineamientos generales que pueda ser enriquecida con los aportes de todos los intervinientes y validada por los diferentes sectores. Actuar en conjunto tiene objetivos generales y objetivos específicos, como usted los ha nombrado, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los ejes del plan de la política? Los ejes del plan de la política giran especialmente y fundamentalmente alrededor de la atención a la víctima, que debe ser el centro de atención de esta política criminal democrática del Estado, y que debe de comprender, como he mencionado, en primer lugar la sanción, luego la investigación y la persecución penal estratégica, la sanción, pero no podemos seguir estos tres ejes de prevención, investigación y sanción sin incluir la rehabilitación como un eje fundamental de la política criminal. ¿Qué más quisiera usted agregar de esta construcción que tendrán de la política criminal? Porque obviamente suena muy interesante en cuanto a su concepción, en cuanto a al alcance que quiera tener, pero a la efectividad real que esto pueda tener, ¿cómo cambiará y cómo afectaría las cosas que hoy día estamos viendo y estamos acostumbrados? Sin lugar a dudas, muchos proyectos en nuestro país se quedan truncados, a otros no se les da seguimiento y otros se anuncian y no se vuelven operativos. En otros casos vemos incluso dentro de las propias leyes
las verdades formales, pero que nunca llegan a convertirse en verdades reales. Yo espero que este proyecto se convierta en una verdadera realidad para el país. Siempre en mi vida, cuando me he trazado una meta, he dado mi mejor esfuerzo para lograrla, de tal manera que sí, con mucho entusiasmo, el día de hoy yo empiezo con mi equipo de trabajo a construir este proyecto con el incondicional apoyo de los 3 presidentes de Estado, con los cooperantes y con diversas organizaciones que han manifestado su deseo de sumarse a este esfuerzo. Pueden haber personas que no crean en que una política criminal pueda funcionar en el país. La tarea nuestra es demostrar que sí se puede, que sí somos capaces de articular y coordinar las entidades del Estado y los 3 poderes del Estado para beneficio del país. Demostrar que un proyecto, cuando se trabaja con dedicación, se trabaja con fe en lo que se está construyendo, puede dar resultados. Por eso el día de hoy hicimos nuestra una frase de una persona cuyo nombre no recuerdo, pero que dijo que tenemos derecho a soñar, pero que también tenemos la obligación de construir. Para mí, este proyecto de la política criminal democrática del Estado es un sueño, y es válido que empiece como un sueño, porque los sueños son proyectos de vida, son metas que nos trazamos, y con seguridad muchas de las acciones de proyectos personales o proyectos de país han nacido como un sueño y se han convertido en una realidad. Entonces es un sueño que yo espero se convierta en realidad, y depende muchísimo de la actitud positiva que asumamos en este proyecto. Debe en este corto tiempo llamar la atención para que no se deje de lado tampoco esa construcción. Me imagino que tendrán que ir a un paso bastante acelerado por el tiempo, licenciada. Efectivamente, la criminalidad va avanzando en el país a pasos agigantados, y nosotros debemos de ir adelante y debemos de ser un Estado fuerte y un Estado sólido enfrentando la criminalidad. De tal manera que de parte del Ministerio Público iniciaremos esta coordinación, trabajaremos intensamente con los delegados de los poderes del Estado, con organizaciones de la sociedad civil y los entes que nos deseen apoyar. Trabajaremos intensamente en la construcción de este proyecto, y yo estoy absolutamente convencida de que en el mes de enero tenemos que presentar la política y luego empezar a su implementación. ¿Tienen algún parámetro de algún país en el extranjero que haya logrado armonizar de esta manera una política similar? A través de los consultores que nos ha proporcionado ACIES, sí me han comentado que hay algunos países donde efectivamente ya tienen implementada la política criminal como una política de Estado. Vamos a consultar a estos países para tomar las buenas prácticas, si fuera el caso, y luego entonces avanzar con nuestro proyecto. Licenciada, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, pero ha sido muy interesante conversar sobre este trabajo, sobre la proyección que tiene usted de su gestión, acompañada de este instrumento que será la política criminal democrática del Estado. Con lo que usted quiera concluir, aprovechando esta apertura que hoy hemos tenido y que esperamos pues se repita, porque sé que es muy importante el tema de comunicación para un fiscal general, una fiscal general del Ministerio Público. Muchas gracias, Luis. Reiterarle el agradecimiento por este espacio. Estimo importante que los medios de comunicación se involucren en proyectos que son de beneficio para el país, puesto que todos los sectores debemos de trabajar en la construcción de una verdadera cultura de paz. Muchas gracias. A usted, licenciada Thelma Aldana, como les repito, la esperamos una próxima, y cuando menos pues ya hemos tenido esta primera entrevista en su gestión, y esperamos que sea
pues seguramente habrá mucho trabajo, pero es importante informar y así que la esperamos más seguido. Gracias. Amigos, muchas gracias por su compañía, por estar pendientes de Radio Cadena Sonora. Nos vamos ya al Noticentro SN. Buenas tardes y hasta mañana.